Relatos independientes. La cura del hambre. Escrito por Víctor Peralta y narrado por Víctor Peralta. Capítulo 1. Logro. ¡Lo logré!, proclamó una voz que resonó en cada rincón de la casa. Gianna, una mujer de piel oscura que trabajaba allí, se sobresaltó por la aparición repentina de aquella voz, rompiendo el silencio como si golpearan un objeto metálico con un enorme martillo. En sus manos sujetaba una bandeja de metal con tazas, platitos y otros cacharritos que solía usar el dueño de la casa para tomar el té. En cuanto se recompuso del susto, dejó la bandeja en el primer lugar que encontró, la amplia mesa del comedor junto a la que pasaba, y se encaminó hacia la habitación en la que el dueño de la casa pasaba la mayor parte de sus días y, en contadas ocasiones, sus noches. Cuando se puso frente a la puerta, se miró en el espejo que había junto a ella, dispuesto ahí por el señor, para que ella pudiese mirar si se encontraba visible y acicalada antes de entrar en la habitación. El vestido amarillento que vestía cada día estaba impecable, pues estaba recién lavado, y el delantal estaba blanco como la nieve recién caída. Se retocó el pelo que podía verse bajo el gorro de sirvienta, y se dispuso a golpear la puerta, 3 veces, como siempre hacía cuando quería entrar en la sala. ¡Pasa, Gianna!, gritó una eufórica voz desde el interior. La sirvienta Gianna giró el pomo de la puerta, con cierta duda, y entró en la habitación. No era una habitación muy grande, así que no le resultó difícil ver dónde se encontraba el señor de la casa, sentado de espaldas a la puerta, trasteando entre sus cachivaches de científico. Viendo que no la recibía, Gianna dio un paso adelante para entrar en la habitación, y habló en voz neutra, para no sobresaltar al señor en caso de que estuviese aún con algo importante. ¿Va todo bien, señor Guerre? Lo he conseguido, Gianna. El señor Guerre se quedó en silencio, absorto en aquello en lo que trabajaba. Gianna nunca se había sentido cómoda en el interior de aquella habitación. Se sentía como oprimida, como si el techo se fuese a desprender, o como si estuviese caminando sobre cristal. Se convencía de que, quizás, aquel sentimiento derivaba de la importancia que le daba el señor Guerre a todo el material que albergaba en aquella estancia. ¿Qué ha conseguido el señor?, preguntó un tanto obligada por el silencio que se había formado. Guerre se giró en su silla y mostró un pequeño tubito de cristal, uno de sus recipientes de científico que ella no entendía ni quería entender. Dentro había un líquido rosado, casi traslúcido. «La cura para el hambre, Gianna», dijo el señor Guerre, esbozando una orgullosa sonrisa. Una barba pelirroja que acostumbraba mantener afeitada cubría su mentón y rodeaba sus labios, y sus cabellos grasientos de sudor se habían pegado a su frente. Como si no lo hubiese escuchado la primera vez porque sabía que Gianna se había quedado absorta en su aspecto desarrapado, volvió a repetirlo. «Esto es la cura del hambre». Mientras el señor Guerre se afeitaba y acicalaba en el baño, después de haber estado trabajando sin aparente descanso en aquello a lo que él llamaba la cura del hambre, Gianna se encontraba limpiando el salón, donde el señor recibía a sus escasos invitados. La mujer nunca había recibido la ayuda de otra sirvienta y llevaba trabajando allí desde que tenía 12 años. Guerre había sido como un padre para ella, y cuando lo miraba o lo escuchaba hablar sobre temas normales, nada relacionado con los experimentos que a ella le habían dejado de interesar desde hacía mucho, se sonreía inevitablemente. «El trabajo de toda una vida, Gianna. ¡De toda una vida! Yo... ¡Ah! ¡Maldita cuchilla! Recuérdame que la llama a afilar. Joder, está corta cuando le place. Como decía, yo he conseguido algo que la civilización necesita desde hacía muchísimos años. ¿Sabes cuántos pueblos mueren de hambre bajo la sombra de un tirano gobernador? ¡Muchos, Gianna! ¡Muchos! Con mi invento, eso se va a acabar. ¡Será magnífico! Gianna se sonrió mientras limpiaba la mesa que había frente al sillón donde él solía sentarse. A pesar de que hablaba de su trabajo, no pudo evitar alegrarse de verlo tan feliz. ¿Y de qué trata su invento, señor? No lo entenderías, dijo asomando su cabeza por el umbral de la puerta. Aún le quedaba media barba sin afeitar. Bueno, explíquemelo, contestó poco convencida. Imagino que tendrá que presentar su invento a la academia. Usted dice mucho que eso está lleno de pedantes descerebrados con más barriga que ideas en la cabeza. Intenta explicármelo a mí como si fuese uno de ellos. Se quedó en silencio.
Es más, continuó Gianna, si no se siente convencido, me pondré un cojín por debajo del vestido, para que parezca que tengo una gran barriga. Pudo escuchar como el señor Guerre se reía levemente. Unos segundos más tarde, salió del baño mostrando con orgullo un amplio bigote que había dejado sin afeitar en su rostro. ¿Qué te parece? Preguntó. Tengo que ser sincera. Ya me lo afeito, maldita ramera. Profirió mientras se encaminaba de nuevo hacia el baño. No tiene por qué condicionarlo mi opinión, señor. Si mi sirvienta, una persona a la que pago, no me ve elocuente, ¿cómo crees que me verá una mujer que no me conoce de nada? ¡Ni hablar! Gianna se rió mientras comprobaba que la mesa brillaba lo suficiente y que no había mota alguna de suciedad sobre ella. Por cierto, dijo de pronto el señor Guerre, hay una hoja en mi escritorio del laboratorio. Colóquelo junto a la puerta. Pídale de mi parte las herramientas al carpintero de la esquina. Debería comprar sus propias herramientas, señor, o va a estar dependiendo del pobre señor Pinoulouis toda la vida. Déjeme en paz y haga lo que le digo, dijo con un tono jocoso, que apareció junto a una leve risotada. Como mande, señor. Gianna volvió a caminar por aquel corto pasillo, que pocas veces se atrevía a cruzar, y llegó hasta la puerta de lo que el señor Guerre llamaba el laboratorio. Cuando entró, sintió la misma presión que había sentido siempre, acrecentada con la extraña sensación que le produjo entrar allí sin pegar a la puerta. Trató de no alargar mucho la búsqueda y se acercó a la mesa que había en el centro de la habitación, esperando verlo a simple vista. Después de estar unos segundos mirando entre cachivaches de cristal que parecía que se romperían con solo rozarlos, encontró una hoja decolorada con unas palabras escritas en él. Aunque había sido sirvienta durante toda su vida, sabía leer lo poco que le había enseñado su madre antes de morir. Se busca voluntario para experimento. Gran gratificación económica.